presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora saludamos a nuestro invitado. Se trata de Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Un placer, María Alejandra, conversar contigo y con tus radioescuchas. Pues mucho interés de conversar con usted y escuchar los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de este anuncio que hacía en una declaración a propósito de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista de, declarar inexistente el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, cuya derogación ustedes y varios gremios están solicitando. Ha dicho usted que las universidades van a acudir a instancias internacionales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, evidentemente que ya en el país ya tocamos techo. Ya llegamos a la máxima instancia de revisión, que es el Tribunal Supremo de Justicia, y la respuesta que nos han dado, inclusive acompañada de una multa, pues no nos queda más ir a otras instancias, que serían las instancias internacionales. Una de ellas sería la OIT, la otra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero todo eso va a estar sujeto a una reunión que seguramente va a convocar la presidenta Averú, la doctora Cecilia García Rocha, y lo que decían nuestros consejos universitarios, una vez que tengamos la sentencia formalmente entregada, porque hasta el momento no nos han remitido formalmente la sentencia. Una vez que la tengamos en la mano, haremos un análisis correspondiente conjuntamente con nuestros consultores jurídicos, y en base a esas recomendaciones legales, pues nosotros tomaremos acciones futuras. Bueno, en la práctica, rector, ustedes pedían dejar sin efecto este instructivo dictado en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto. La respuesta del máximo tribunal, insisto, bajo control oficialista, fue, advertir que esto no existe, sin embargo se aplica. Y yo le pediría un comentario acerca de este punto. ¿Cómo interpreta usted esta decisión? Lo escuchamos. Bueno, una contradicción. Es algo que no se entiende, porque si algo no existe, pues no lo apliques. Como tú bien dices, desde marzo, cada vez que las universidades envían a la Oficina de Planificación del Sector Universitario, a la OPSU, las nóminas que se desprenden de los TXT, pues son rechazadas porque las enviamos de acuerdo a lo que establecen las comisiones colectivas vigentes y los acuerdos federativos vigentes suscritos entre el gobierno y los gremios. Eso es lo que es legal, eso es lo legal, y así lo enviamos. Y desde marzo pues nos están regresando las nóminas porque, según la OPSU, es la información que le dan nuestros técnicos, la oficina de la UNAPRE tiene unas instrucciones, unos lineamientos que se tienen que acatar, porque de no acatarlas pues no se cobraría. Entonces no entiendo por qué es inexistente si se aplica algo distinto a lo que legalmente está establecido. ¿Qué es lo que legalmente está establecido para el pago? Los acuerdos federativos y las convenciones suscritas entre el propio gobierno y los gremios vigentes. Eso es lo legal. Entonces, le pueden poner el nombre que quieran, instructivo, lineamientos, recomendaciones, lo que sea, pero es lo que se está aplicando. Y eso lo que genera, María Alejandra, es una disminución en el salario real del profesor universitario, de los trabajadores universitarios, de los obreros universitarios, una disminución entre un 40 y un 70%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros percibimos y qué es lo que yo en particular observo? Que simplemente nos están rebajando el sueldo, porque legalmente deberíamos de cobrar el sueldo base establecido aplicándole las convenciones colectivas que establecen primas de profesionalización, primas de antigüedad, primas de jerarquía, interescalas salariales y muchos otros beneficios que son desconocidos con el pago que se nos está haciendo. Entonces lo que realmente está ocurriendo es una disminución de salario. Claro, porque entre otras cosas, esta instancia judicial alega que no presentaron el documento impugnado. Sin embargo,
distintos gremios tienen conocimiento de esta decisión que en la práctica está denominada proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas. Yo le pediría un comentario, rector, lo escuchamos. Sí, fíjate que está ocurriendo algo que nosotros hemos reclamado a través de la Asociación Venezolana de Rectores hace bastante tiempo, y es la formalización de la información. Es decir, nos están dando instrucciones en muchas oportunidades vía WhatsApp, mensajes de texto a nuestros técnicos, pero no envían una comunicación formal donde se detalle exactamente las instrucciones que emanan, en este caso desde la ONAPRE o desde la OPSU, para nosotros elaborar las nóminas. No nos llega absolutamente nada formal. Simplemente que nosotros, repito, enviamos lo que corresponde a cada trabajador y no los rebotan porque la ONAPRE está estableciendo unos lineamientos distintos y esos son los que hay que seguir a los efectos de poder cobrar. Entonces, desde hace muchísimo tiempo reclamamos y demandamos la formalidad en la comunicación que te permita tener, digamos, los lineamientos de manera clara a los efectos de poder demandar cualquier acción. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, demandarla, introducir un recurso de amparo y un recurso de nulidad de las instrucciones emanadas de la UNAPRE para el cobro, porque se está efectuando un cobro que es ilegal y que afecta notablemente al trabajador, no solamente del sector universitario, sino del sector público. Y en estos momentos de situación bastante compleja en el país, de una inflación bastante fuerte, aparte de que el sueldo que percibimos no es del otro mundo, pero si es un sueldo bastante precario y además de eso, tú le vas a recortar lo que está establecido en los acuerdos entre el gobierno y los gremios, bueno, imagínate tú la situación tan terrible por la cual estamos atravesando los trabajadores universitarios. Y fíjate que hay algo muy importante que nos ha costado bastante a los consejos universitarios y a los consejos directivos convencer a nuestros trabajadores para la incorporación, porque las condiciones no son las mejores. Sin embargo, esos principios y esos valores universitarios que están en todos nosotros han impulsado la incorporación para seguir cumpliendo medianamente con los propósitos que tiene la Universidad Venezolana, que es la de graduar más y mejores profesores a los servicios de los más nobles intereses del país. Eso es lo que hacemos en todas las universidades nacionales y nos ha costado mucho convencer a los trabajadores para que se incorporen. Entonces, imagínate tú lo que ocurre en este momento cuando se les desconoce su salario y se le disminuye. Tenemos que seguir luchando y de alguna manera generando confianza y optimismo de parte nuestra para que ellos puedan incorporarse, pero la cosa no es sencilla, no es fácil, dada la situación por la cual estamos atravesando. Entonces, de verdad que es bastante compleja el escenario universitario nacional, que debería ser uno de los mejor atendidos. La educación en el país es fundamental y determinante para el desarrollo. Sin educación no hay desarrollo, no hay avance, no hay progreso. No hay bienestar social, no hay movilidad social sin educación. Entonces, lejos de invertir en educación, lejos de apuntalarla, de mejorarla, de darle los recursos que se requieren, pues simplemente nos los quitan, porque no solamente son sueldos y salarios, Alejandra, es que el presupuesto de la Universidad Venezolana está totalmente disminuido. Hace más de 5 años, la universidad no recibe, en base a sus planes operativos, el presupuesto que requiere para su funcionamiento y para su normal crecimiento y para manejo de infraestructura, inversión académica, en fin, son tantas cosas que giran en este momento alrededor del escenario universitario y en la educación en general del país, que presagia un futuro no muy promisor. Doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a 2 puntos en específico de esta decisión, porque ciertamente los multan a ustedes, los demandan, van pidiendo justicia a esta instancia judicial. Yo le pedí un comentario al respecto. Y en segundo lugar, los acusan supuestamente de desestabilizar la paz social, producto de los bajos salarios, de lo que están reclamando ustedes, la aplicación de un instructivo, bueno, que existe al menos para los gremios,
aunque no exista documento formal para demostrarlo. Al regreso, yo le pedí un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 conversando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Simplemente destacar que ayer los gremios de la administración pública, jubilados y pensionados, salieron a protestar nuevamente en 17 estados de Venezuela, pidiendo la derogatoria del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, más allá de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista que dice que no existe. Nos acompaña el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, Raúl López Sayago, y yo le he dejado una inquietud sobre dos puntos en específico, rector. Uno, que tiene que ver con el tema de la multa. ¿Cómo van a hacer ustedes para pagar? Digamos, ¿hay algún recurso de revisión sobre este punto en específico? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, los acusan supuestamente de desestabilizar la paz social, porque, bueno, están reclamando ustedes lo que está ocurriendo en la práctica, lo que ha expuesto usted, los bajos salarios y el impacto que este instructivo, aunque no exista físicamente, está generando. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, en modo alguno estamos afectando la paz social, ni estamos promoviendo desestabilización de ninguna naturaleza, en modo alguno. Yo creo que quien está fomentando la paz social es precisamente las instrucciones que giran a través de la UNAPRE para la disminución del salario de los trabajadores universitarios. Ellos son los que están generando esta situación tan terrible que tenemos en el país, no nosotros. Nosotros simplemente estamos solicitando un derecho que es percibir el salario que le corresponde a los trabajadores universitarios. Y que le estamos solicitando aumento de salarios, pero en absoluto, solamente que se cumpla con lo que está pautado en la ley, que en este caso particular son los convenios colectivos suscritos entre el gobierno y los gremios, más nada. De manera que no somos nosotros los que estamos fomentando alguna suerte de desestabilización social en el país, para nada. Simplemente estamos reclamando un derecho. Y en relación a la multa, hemos conversado con nuestros consultores jurídicos de las universidades nacionales y existe la posibilidad de revisión
de esta medida ante el propio tribunal y así lo vamos a hacer. Estamos elaborando, pero una vez que seamos formalmente enterados, porque hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación formal de la sentencia. Cuando esa sentencia llegue a nuestras manos, nosotros apelaremos a esa multa y esperaremos respuesta. Y si en un momento determinado, pues tenemos que verla, pues obviamente que no tendríamos otra opción que hacerlo, porque entraríamos en desacato y todos sabemos lo que significa eso aquí en Venezuela. Tendríamos que cumplir con ese mandato si no nos responden positivamente a nuestra demanda de revisión de esa multa. Ahora, rector, yo comenté al inicio de esta parte del programa la actividad organizada por los gremios jubilados y pensionados de nuestro país, porque en la práctica esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de control oficialista en ningún momento habla de los hechos, de la realidad, y es que ha habido, como dijo usted, una disminución de los bonos y primas de antigüedad, profesionalización, uniformes, otros previstos en distintas convenciones colectivas debido a este instructivo. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Mira, sí, y yo pienso que las movilizaciones van a seguir. Y fíjate tú, María Hernández, que son movilizaciones espontáneas. Yo quisiera saber qué organización política las está convocando. Absolutamente ninguna. Y yo quisiera saber quiénes participan en esas movilizaciones. Pues participan todos los sectores, independientemente de que sean afectos o no al gobierno. Ahí están participando todos los trabajadores universitarios. Hasta el momento no hemos escuchado que alguien se exima de reclamar o demandar porque simpatiza con el gobierno. Esta es una movilización espontánea, producto pues de la afectación que están sufriendo nuestros trabajadores por esa disminución del salario, porque así hay que llamarla. Entonces, pienso que eso va a seguir. Lo que me preocupaba cuando inclusive no pagaban el bono vacacional, que al final, gracias a Dios, lo pagaron, era que iba a ocurrir en el septiembre y octubre, cuando se tenían que incorporar los docentes, los maestros, los enfermeros, los trabajadores del sector salud a sus puestos de trabajo. ¿Qué iba a ocurrir con el país? Porque ¿dónde iban a estar los niños de este país, los jóvenes de este país? No iban a ser atendidos en sus escuelas, en sus colegios, en sus universidades. Es decir, ese caos no lo estamos generando nosotros. Hay que revisar quién lo está generando, porque definitivamente los gremios, estoy seguro que van a seguir movilizándose. Ahora, otra cosa que llama la atención, y es bueno que entendamos y que alguien nos lo explique. Si no existe un instructivo, si la UNAPRE no está girando ninguna instrucción que nos afecte, ¿por qué destituyen al director de la UNAPRE? ¿Por qué lo sacan del cargo? Es una pregunta que está en el aire y que alguien debería respondernos. Entonces, la cosa está bastante compleja y precisamente no es generada por nosotros. Ahora, si el gobierno en algún momento determinado manifiesta que no hay dinero para pagar, que no hay recursos para honrar los compromisos que ellos mismos adquirieron con los trabajadores, bueno, vamos a declarar la emergencia económica y cada quien sabrá a qué atenerse. Pero no podemos estar jugando de esta manera con la gente, pues diciéndoles que hay algo inexistente pero que se aplica. Entonces, eso no lo entendemos. Pero es que además, profesor, rector, si me permite, como decía la profesora Elsa Castillo ayer durante las manifestaciones, bueno, entonces ya el Ministerio de Educación, en el caso del sector que ella representa, no tiene excusas para cumplir con lo que establecen las contrataciones colectivas. Y yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. No, es que eso es lógica formal. Lo que dice es una lógica formal. Si eso no existe, entonces aplícame lo que me corresponde. Porque si tú no me estás aplicando las convenciones colectivas ni los acuerdos federativos para la cancelación de mi sueldo, es porque estás utilizando otra cosa. Pero si esa cosa no existe, bueno, entonces págame lo que me corresponde. Más nada, es así de sencillo. Es lógica formal, más nada. Rector, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Finalmente le preguntaría si no tienen ustedes algún tipo de temor por las represalias que puede haber en su contra, tomando en consideración lo que ha ocurrido con dirigentes sindicales que han alzado su voz justamente pidiendo la derogación de este instructivo de la UNAPRE. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en absoluto. Yo no puedo tener temor porque no estoy haciendo nada indebido. Ninguno de nosotros, de los rectores que hemos reclamado nuestros derechos y los derechos de nuestros trabajadores, tenemos nada que temer. No estamos solicitando nada que no esté escrito y no estamos solicitando nada que no sea legal. De manera que no tenemos, yo en lo particular,
y creo que mis compañeros rectores me acompañan en eso, no tenemos ningún temor de lo que nos pueda ocurrir en relación a los reclamos, y vamos a seguirlo reclamando, porque quedarse callado sería muy lamentable, sobre todo porque representamos a un sector sumamente importante para el bienestar del país, que es la educación. Sobre todo en momentos en los cuales la moneda acaba de sufrir una depreciación del 30% en las últimas 2 semanas y la inflación superó el 17% en el mes de agosto. Rector, si me permite, esto lo agrego yo. Que esa es la realidad al final del día, es la razón que ha llevado a los gremios, jubilados y pensionados a manifestar en las calles pidiendo la derogatoria de este instructivo, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista dice que no existe. Gracias al rector Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPL, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. A regreso un poco más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonízanos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la arepa fortificada. La arepa tiene su ciencia. Su formulación, aunque usted no lo crea, fue producto de años de investigación durante la década de los 90 para combatir la anemia en nuestro país. La crisis económica que se inició en Venezuela en 1983 originó el deterioro progresivo de la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos por el 78% de la población. Los nutrientes más necesitados eran el hierro, las vitaminas del complejo B y la vitamina A. Para enriquecer la harina de maíz precocida, se inició un estudio que dio sus frutos en el año 1993. El doctor Miguel Lairice, insigne hematólogo venezolano, y el doctor Gabriel Chuchani, destacado químico venezolano, ambos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y junto a otros colaboradores, evaluaron distintos compuestos de hierro para fortificar la harina de maíz para las arepas. El grupo de Lairice identificó un compuesto ferroso que no alteraría la calidad del alimento. La idea fue un éxito. Lograron, a través de la arepa, un alimento presente en todas las mesas, incorporar el hierro y la vitamina A en la dieta del venezolano. Pero, además, posteriormente descubrieron que la vitamina A, además de su importancia para una adecuada visión y para el crecimiento, también favorecía la absorción del hierro, una propiedad que no se había descrito antes en esta vitamina. Gracias a los estudios del Dr. Lairice y el Dr. Chuchani, la incidencia de la anemia y los índices de deficiencia de hierro en niños y mujeres embarazadas disminuyeron significativamente como resultado de la nueva formulación de la harina precocida. Definitivamente, la arepa tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. En Conexión 750 y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado Froilán Barrios, quien es integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario del sindicato FADES. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, su análisis acerca del tema que nos ocupa. Ayer gremios, jubilados y pensionados salieron a manifestar en 17 estados del país pidiendo la derogatoria del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que las movilizaciones que se realizaron ayer representan pues una posición firme por parte de los diferentes gremios del sector público, tanto de la salud, de la educación, de las universidades, ya que ante la negativa pues o las sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia, negando pues la petición de ilegalizar el instructivo de la UNAPRE, pues ha determinado pues que estos gremios hayan salido a la calle a utilizar pues su medio más inmediato y constitucional, que es el derecho a protestar. Y lo importante de estos hechos pues es que no solamente se realizaron en Caracas, sino también en varias ciudades del país, lo que mantiene entonces al gobierno nacional ante la presión de que los trabajadores en Venezuela no se van a dejar chantajear por presiones judiciales o del Ejecutivo, sino hasta que se cumpla la petición que ellos están haciendo con relación a ese instructivo de la UNAPRE. Ahora, comentábamos con nuestro invitado anterior que el argumento es que se trata de un documento que no existe, pero desde ayer, desde hace varios días en redes sociales, han publicado, los extremos de este proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública en nuestro país. Y yo le pedí un comentario porque en la práctica, sí se está aplicando y ha significado una reducción importante, sensible del salario y los beneficios de los trabajadores. Lo escuchamos. Sí, es evidente que la estrategia, pues, o la triquiñuela, por llamarlo así, por parte del Tribunal Supremo, de actuar pues como mandadero del Ejecutivo Nacional, estableciendo o sentenciando pues que el instructivo es inexistente, lo que hace es reforzar mucho más la protesta pues y la ira por parte de los trabajadores en el sector público. Hay que recordarle a la audiencia que en Venezuela, en este siglo XXI, hasta los últimos años, había aproximadamente 3 millones de trabajadores en el sector público, más los jubilados y pensionados que suman una cantidad importante. Estamos hablando de 3 millones más. Entonces, esto determina pues que estos beneficios para los trabajadores activos determina un interés particular de una inmensa masa de la población activa, y que la declaración del Tribunal Supremo o la sentencia del Tribunal Supremo no va a milanar pues la decisión de pelear hasta el final. Es decir, o definitivamente el gobierno reconoce que estas primas, este complemento del salario tiene que ser respetado, o la protesta va a ir a mayores, como lo han dicho en varias oportunidades. Y lo que es más aún, lo causado por derecho, como lo dice el artículo 89 de la Constitución, en el sentido de la progresividad, es decir, no pueden ser desmejorados las conquistas que los trabajadores hayan tenido en sus diferentes contratos colectivos y en las leyes, hace que también deba pagar un retroactivo, porque a partir de marzo comenzó esa ofensiva brutal de desmantelar y de disminuir el salario cuando se restableció el nuevo salario mínimo de 130 bolívares digitales. Entonces,
bueno, son varias aristas pues que el gobierno no puede impedir o puede legar, obstaculizar porque los trabajadores van a seguir en la calle. Bueno, de hecho, como recordaba un economista la mañana de hoy, cuando se anunció el último ajuste del salario mínimo y las pensiones en nuestro país, se llevó a $30 mensuales aproximadamente para el tipo de cambio en ese momento, y ya hoy eso se ha reducido a $15 mensuales, es decir, medio dólar diario. Yo le pedí un comentario, ¿lo escuchamos? Sí, mira, esto fue, como se dice, una alegría, una alegría muy transitoria, pues, es decir, el aumento que se estableció en marzo y que brindó una especie de una brisa, que no es bolivariana, sino que es una brisa de verdad, que el trabajador pensó pues que se iba a frenar, en este caso la inflación, fue algo efímero, porque como bien acabas de hablar del entrevistado con relación a la inflación, determina que de nuevo Venezuela retrocede. Bueno, de hecho $30 tampoco era gran cosa, pero significaba pues algo superior a los $3 que estaban antes de marzo, ¿no? Entonces, y hace que en el mundo, primero, sea la peor remuneración que tienen los trabajadores en América Latina, y yo me atrevería también a decir que a nivel mundial. O sea, Venezuela sigue siendo, sobre todo en ese umbral que establece la OIT e incluso también las organizaciones de Naciones Unidas, que el salario de pobreza extrema de los países que estén en esa condición es aquel trabajador que percibe $2 diarios. Bueno, ahora con esta cantidad el trabajador va a recibir medio dólar diario. Entonces, bueno, se agrava mucho más la situación y la imagen y la realidad del país, pues, de que todo estaba mejorando, de que Venezuela se estaba recuperando, y de una imagen idílica que no existe. El salario es lo que más representa pues la condición de vida de la masa que vive en un país, y en el caso de Venezuela, cuando hay otros países que tienen que tenían, porque ya Venezuela está en los últimos, un Producto Interno Bruto de alrededor de $40.000, $50.000, está entre los últimos de América, pero países que tienen un menor desarrollo como Ecuador, los salarios son de $400, el salario mínimo. En otros, como Chile, sobrepasa los $500. Es decir, el promedio en la región está alrededor de entre $200 a $500. En cambio, en Venezuela, bueno, está en esa condición, $15. Eso lo hace, más duro pues para la condición de vida del trabajador, y la realidad de que las cosas no han mejorado en el país, que es simplemente una propaganda por parte del gobierno, pero que la realidad la contrasta y vuelve pues a representar lo que es la más grande estafa que han tenido los trabajadores, no solamente en Venezuela, yo me atrevería a decir que en todo el continente. Más en las últimas 2 semanas, el bono vacacional que canceló el régimen de Nicolás Maduro se diluyó producto de la depreciación de la moneda, perdió más del 30% de lo que fue depositado inicialmente en bolívares, y yo le pediría también un comentario, porque al final esta situación es la razón detrás de las protestas y manifestaciones de los trabajadores en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, el bono vacacional, como las utilidades o aguinaldos a fin de año, siempre tradicionalmente pues han servido para hacer, vamos a decirlo, el complemento de la diferencia del desfase entre el salario y la canasta de alimentos. Bueno, total que en Venezuela todo se ha convertido, por decirlo coloquialmente, en un pote común, una olla común, donde todo lo que viene para el ingreso familiar entra en esa olla para poder comprar medianamente la canasta alimentaria. Bueno, el bono vacacional pues también sufrió ese embate y ha hecho pues que lo que es el significado para el trabajador de poder adquirir no solamente alimentos, sino otros bienes de la canasta alimentaria, porque para un trabajador hoy, cuando se le daña la nevera de tantos apagones, o cualquier instrumento o cualquier artefacto eléctrico que es de la lavadora, de la condición de vida de la gente,
es una tragedia porque se encuentra entre la disyuntiva, o como o reparo el aparato, pero si no reparo la nevera y si no reparo los diferentes artefactos, pues la condición de vida también empeora mucho más. Entonces es una cadena, pues que es una especie de círculo del infierno que los trabajadores están viviendo en Venezuela y que no es solamente reciente, ¿no? Porque pareciera que fuera no, es que eso viene desde el 2014 para acá, con altos, bueno, más bajos que altos, o nunca altos, porque realmente nunca ha habido alguna cercanía entre la canasta alimentaria, que recientemente el Sendas está hablando de 350, o el Observatorio Venezolano de Finanzas también habla de esas cantidades. Perdone. Conversamos con Oscar Mesa, director del Sendas, y él calcula que en el mes de agosto, producto de la depreciación de la moneda, seguramente la canasta alimentaria va a superar los $500 mensuales. Sí, exactamente. Ni hablar de la canasta básica. Esto llegaría a $1,000. Exacto, incluso más. Es el doble, ¿no? Exacto. Sí, el $350 lo dijo el Observatorio Nacional de Finanzas, y Oscar Mesa siempre ha estado al tanto porque tiene su encuesta permanente. Siempre Correcto. ha hablado de una cantidad superior a los 400, es decir, que sí, bueno, más grave aún todavía, pues la gran distancia que hay entre lo que el trabajador percibe. Incluso yo me atrevería a pensar que los trabajadores en el sector privado, que los promedios que han dicho los voceros gremiales, empresariales de Conindustria y Fedecámaras, que hablan que el promedio está de un salario que está alrededor de los $150 hacia arriba, tampoco compensa, pero claro, están en una situación un tanto mejor que los trabajadores en el sector público. Es decir, que de verdad, por donde se le mire, el trabajador venezolano no tiene ninguna esperanza con este régimen de que la cosa pueda mejorar en su condición de vida. Si permite, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que viene, con relación al movimiento sindical, las protestas, las reivindicaciones. Comentábamos con nuestro invitado anterior, lo dicho por la profesora Elsa Castillo, dirigente sindical del Magisterio. Ella ayer, durante las protestas, le reclamaba a la ministra de Educación, bueno, el pago completo de los beneficios contractuales, tomando en consideración que supuestamente el instructivo NAPRE no existe. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo ocurrido ayer. Los trabajadores de la administración pública, pensionados y jubilados, salieron a manifestar un día más en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista dice que no existe. Además, por sus justas reivindicaciones salariales, nos acompaña Froilán Barrios,
que forma parte del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y el Salario del sindicato FADES, y yo le dejaba una inquietud. ¿Qué viene ahora, en su opinión, para el movimiento sindical, tomando en consideración que si esto no existe, y la profesora Elsa Castillo seguramente lo decía con ironía o con sarcasmo, bueno, el régimen de Nicolás Maduro no tiene excusas para seguir incumpliendo las contrataciones colectivas? ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, efectivamente. Hay dos escenarios que los trabajadores pueden desarrollar en lo inmediato, ¿no? Uno, frente a un tribunal supremo y unos poderes públicos que son cómplices, que son compinches de todas las tropelías que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional acomete contra los trabajadores, es evidente pues que se restringe, pero eso no quiere decir que no se sigan. He conocido pues que hay otros recursos frente a las multas que le han puesto a los rectores de las universidades simplemente por exigir que se derogue el instructivo. Bueno, entonces hay un escenario que es el del escenario de la comunidad internacional. Es decir, la OIT, según me acaban de informar, vendrá ahora en septiembre, en las próximas semanas, y esto refuerza mucho más porque en el convenio, en el foro social que hubo en la última semana de abril de este año en Caracas, se estableció el compromiso pues de cumplir lo relativo a la comisión de encuesta, que era el cumplimiento de los convenios 26 de fijación de salarios mínimos, 87 de libertad sindical y 144 de la consulta tripartita. Bueno, entonces el tema del ONAPRE y de los salarios entra dentro de todos esos convenios que están siendo violados en Venezuela. Bueno, ahí está el Ejecutivo está obligado a responder, porque la idea de la reunión de septiembre es para ver los progresos. En este caso será retroceso, entre comillas, de lo que los trabajadores. Entonces ese escenario no puede ser desaprovechado y el movimiento sindical, más allá de las divergencias que haya, debe ir unido ante la OIT, debe tratar en lo máximo pues de exigir que la OIT pues le establezca el compromiso al gobierno de retomar y cumplir la ley. Ese es un escenario. El otro es el que han venido comprobando los trabajadores, que es la movilización. O sea, continuar con esas movilizaciones verdaderamente le duele al gobierno. El gobierno de Maduro se ve confrontado porque él, con su discurso de que es el presidente obrero, que más bien ha sido el verdugo, el que ha machacado, el que ha desmenuzado y desmantelado las reivindicaciones, le duele porque en definitiva le está demostrando al mundo, los trabajadores venezolanos, de que es todo lo contrario. Entonces, ese segundo escenario de la movilización hay que mantenerlo, ¿no? Algunos hablaron incluso hasta de una huelga general. Bueno, todos esos pasos hay que tenerlos porque sabemos que estamos ante un gobierno que desconoce todos los derechos y ya sabemos cómo se conduce cuando hay una convocatoria. Entonces, esos dos escenarios están presentes para la situación directa, porque ya para la semana que viene se están convocando ya otras movilizaciones. Bueno, ha ocurrido algo producto de esta norma, me refiero al instructivo ONAPRE, y es que distintos gremios de distintos sectores se han unido para, bueno, reclamar juntos sus derechos. Y yo le pediría un comentario sobre este tema, si es posible pensar que esto se va a mantener en el tiempo o no. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que la experiencia que han tenido los trabajadores durante este año 2022, porque la situación, y lo vuelvo a aclarar, no es nueva del 2022, viene desde todos estos últimos 8 años y se ha agravado después del 2018. Ha hecho pues que los trabajadores se movilizaran, pero había un ejercicio esporádico, muy disperso. Bueno, ahora han probado en el 2022 que cuando se unen, la fuerza de la movilización ha confrontado directamente esa política antilaboral que ha caracterizado al gobierno de empobrecerlos más. Entonces, ahora hay que aprovechar pues las circunstancias, porque no solamente es el instructivo de la UNAPRE,
es también la resolución del 2792, que está pendiente desde octubre de 2018, y aun cuando el mismo Ministerio del Trabajo ha dicho no, que eso ya no se está aplicando, no es así. Todavía siguen suspendidos los contratos colectivos como consecuencia de esa resolución del MINTRA, y que también tiene que ser derogada, cosa que hizo un conjunto de sindicatos de allá de Guayana, que introdujeron la anulación de esa resolución 2792, con lo cual exigir el fin de esa resolución 2792, el instructivo de la ONAPRE, van de la mano, que determine pues a que los trabajadores continúen, porque simplemente, María Alejandra, es la condición de vida, o sea, ¿de dónde van a vivir? O sea, como los trabajadores venezolanos, no todo el mundo le envían remesas desde fuera del país. Es una pequeña parte, no es el conjunto de los trabajadores. Entonces, eso ha hecho que la movilización continúe y que se planteen pues hasta el final. Y bien sabemos que nosotros estamos ante un régimen despiadado. O sea, los métodos de Maduro son los mismos métodos que tiene Ortega en Nicaragua y que tiene Díaz-Canel en Cuba. O sea, son de la misma escuela, y los aplican en la medida que pueden y que pueden afianzar, y no dudo que en Venezuela vayan también con esa metodología del terror, porque con esa metodología pretenden justificar todo. Entonces, de allí la necesidad de la fortaleza de estas movilizaciones, que hay que apoyarlas y hay que continuarlas, y exigir la solidaridad del sindicalismo, no solamente de Venezuela, sino también internacional. Es decir, que estamos en un momento para mí muy interesante, porque los trabajadores venezolanos consiguieron la razón de la unidad, están comprendiendo que más allá de las divergencias que haya, lo fundamental es la unidad para profundizar las luchas y lograr sobre todo una condición de vida, como lo han dicho ellos. Ahora, finalmente, ¿cree usted que la Organización Internacional del Trabajo puede hacer algo sobre este tema en específico? Suponemos, parece evidente que todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, últimos meses, será expuesto durante su nueva visita a Venezuela, incluyendo la detención de dirigentes sindicales que también han pedido en la calle la derogatoria de este instructivo de Oficina Nacional de Presupuesto. ¿Qué puede decirnos? Mira, sí puede hacer, y bastante, porque si algo, cuando se escribe el capítulo de las relaciones laborales en América Latina, ¿no? Por no ir más hacia otros continentes, ¿no? Porque no, el de nosotros tiene una particularidad específica, ¿no? Venezuela va a tener un capítulo muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, porque si ha habido una organización persistente, estamos hablando de los de la comunidad internacional, ha sido la OIT. La OIT viene permanentemente, ha establecido una especie de romería desde 1999, cuando la Asamblea Constituyente, hasta el sol de hoy. O sea, ha sido persistente. Han venido a Venezuela más de 12 comisiones de diferentes términos y jerarquía, siendo la más alta la que está ahora, que es la comisión de encuesta, que ya sabemos que muy pocas veces cuando se nombra una comisión de encuesta para un país es porque el gobierno es un gobierno delincuente prácticamente, como lo fue Fujimori en Perú, y ahora Maduro pues está en esa galería de gobiernos que son violadores contumaces de los convenios internacionales. Entonces, la OIT, el hecho que haya tenido esa perseverancia de mantener su escenario, es lo que hace que los trabajadores venezolanos tengan esa cabeza de playa. Eso no lo tienen los trabajadores en Cuba, ni tampoco lo tienen los trabajadores en Nicaragua, por llamar el ejemplo de dos países que son dictaduras más o menos del mismo corte de la que pasa en Venezuela. Entonces, de allí que aprovechar, porque lo que se ha logrado con esa comisión de encuestas, que inicialmente fue el sector empresarial el que la solicitó en el 2015, vean todo lo que se fue dando para que finalmente en el 2019 viniera a Venezuela esa comisión y levantar ese informe que ha causado roncha a nivel internacional. Entonces, ese escenario es fundamental, hay que mantenerlo y tener la fe. ¿Por qué? Porque las conclusiones que de ese informe, que van para
deben ir para el Consejo de Administración de noviembre en Ginebra, forman parte pues de la comunidad internacional y son parte también del expediente que tiene Venezuela, tanto en el caso de la Corte Penal Internacional y del informe que hizo la comisionada Bachelet, que ya no está en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pero que también forman parte pues de esa requisitoria permanente que a nivel internacional lo tienen como un gobierno que es enemigo de los trabajadores. Froilán Barrios, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Coordinador nacional del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario del sindicato FADES, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la jornada de protestas en 17 estados del país, en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control oficialista, dice que no existe. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Kevin Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Ulitzakaya. En la producción, Yay Pacheco, en los controles, Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.